En 2026, el ajuste anual del Seguro Social será de 2,8%, según la Social Security Administration. Ese incremento alcanza aproximadamente 71 millones de personas. Al mismo tiempo, la prima estándar de Medicare, parte B, aumentará a $202,90 mensuales, con un deducible de $283, de acuerdo con los Centers for Medicare y Medicaid Services. La inflación anual más reciente se ubica en 2,7%, según el Bureau of Labor Statistics. Estos datos no describen una recesión ni un colapso. El empleo nacional no se ha desplomado y el crecimiento económico continúa. Sin embargo, el nivel general de precios sigue siendo más alto que hace pocos años, incluso con una inflación más moderada. La cuestión central en 2026 no es si hay crisis visible, es cómo interactúan estos ajustes cuando se combinan ingresos que se corrigen gradualmente y costos esenciales que ya operan desde una base elevada. Para entender la presión actual, es necesario analizar la secuencia completa: precios, ajustes, deducciones y restricciones estructurales. El Bureau of Labor Statistics informa que la inflación anual se sitúa en 2,7%. A nivel técnico, esto indica que el ritmo de aumento de precios es menor que en los picos anteriores. Sin embargo, una desaceleración no implica reducción del nivel general. El índice de precios al consumidor es acumulativo. Cuando los precios suben en un periodo y luego la tasa se modera, el nuevo nivel permanece como base. Entre 2021 y 2023 se registraron incrementos significativamente superiores. Aunque el crecimiento actual sea más lento, esos aumentos anteriores no se han revertido. El resultado es una estructura de costos que opera desde un punto más alto. En términos reales, el gasto mensual necesario para mantener el mismo estándar de consumo continúa siendo mayor que hace pocos años. En categorías como alimentos, el efecto acumulado es particularmente visible. Incluso con variaciones mensuales más estables, el total pagado en comparación con periodos previos refleja un reajuste permanente. Lo mismo ocurre con ciertos servicios, donde los contratos y tarifas incorporan aumentos pasados. Desde una perspectiva económica, la diferencia clave es entre variación porcentual y nivel absoluto. Una inflación de 2,7% significa que el índice sigue creciendo solo que a menor velocidad. Para que los precios regresen al nivel anterior, sería necesaria una deflación sostenida, algo que no forma parte del escenario actual según los datos oficiales. Por lo tanto, la presión presupuestaria no proviene de un nuevo salto abrupto, sino de la consolidación de aumentos acumulados. Ese contexto es el punto de partida para analizar cómo interactúan los ajustes de ingresos con una base de precios ya elevada. En 2026, el ajuste por costo de vida del Seguro Social será de 2,8%, según la Social Security Administration, y afectará a cerca de 71 millones de beneficiarios. Técnicamente, el objetivo del COLA es compensar la inflación registrada en el período previo. No está diseñado para generar crecimiento real del ingreso, sino para evitar una pérdida adicional de poder adquisitivo. El mecanismo introduce un desfase relevante. Los precios aumentan primero a lo largo del año. El ajuste se calcula después con base en datos ya observados. Esto significa que durante varios meses, los hogares absorben aumentos en alimentos, energía o servicios antes de que el beneficio mensual refleje cualquier corrección. El ingreso reacciona, pero lo hace con retraso. Existe además un punto metodológico importante. El índice utilizado para determinar el ajuste se basa en patrones de consumo promedio de trabajadores urbanos. Sin embargo, los adultos mayores suelen destinar una proporción mayor de su presupuesto a vivienda y salud. Si estas categorías evolucionan por encima del promedio general, el ajuste nominal puede no compensar plenamente el impacto específico sobre ese grupo. En términos presupuestarios, el resultado no es expansión, sino estabilización relativa. El ingreso ajustado
permite sostener parte del terreno perdido, pero no necesariamente crea margen adicional para absorber nuevos incrementos. En un entorno donde la base de precios ya se consolidó en niveles más altos, incluso una variación positiva puede resultar limitada en su efecto real. Por eso el análisis no debe centrarse solo en el porcentaje anunciado, sino en cómo interactúa con la estructura de gasto existente. En 2026, la prima estándar de Medicare, parte B, será de $202.90 al mes, con un deducible anual de $283, según los Centers for Medicare y Medicaid Services. Para una gran parte de los beneficiarios, esa prima no se paga manualmente. Se descuenta directamente del beneficio del seguro social antes de que el dinero llegue a la cuenta bancaria. Este detalle es relevante desde el punto de vista presupuestario. Existe una diferencia entre ingreso bruto y ingreso disponible. El ajuste del seguro social puede anunciarse como incremento nominal, pero una parte del beneficio ya está comprometida de forma automática. El monto efectivamente disponible para cubrir vivienda, alimentos o transporte es menor que la cifra total anunciada. Además de la prima fija, el sistema incluye elementos variables, copagos, coseguros y servicios que no están completamente cubiertos. El deducible implica que ciertos gastos deben pagarse antes de que la cobertura entre en funcionamiento. Esto introduce una capa de incertidumbre mensual. Aunque la prima sea predecible, el gasto total en salud no siempre lo es. Desde una perspectiva técnica, la salud combina costos fijos y variables. Los costos fijos pueden presupuestarse con cierta estabilidad. Los variables dependen de frecuencia de consultas, medicamentos, procedimientos y ajustes en tratamientos. Incluso variaciones moderadas pueden alterar la planificación mensual cuando el margen es reducido. Por lo tanto, el impacto no se limita al monto de la prima. Se relaciona con la estructura completa de deducciones automáticas y gastos médicos adicionales que reducen la flexibilidad financiera antes de que cualquier decisión discrecional entre en juego. Según datos recientes de la Reserva Federal, las tasas promedio de tarjetas de crédito se mantienen por encima del 20%. Este nivel no es marginal desde el punto de vista financiero. A esas tasas, el costo del interés compuesto puede transformar un saldo moderado en una obligación persistente. El funcionamiento es matemático. Cuando un saldo no se liquida completamente, el interés se calcula sobre el monto pendiente. Si el pago mensual cubre principalmente intereses y solo una pequeña parte del capital, la reducción del principal es lenta. Con tasas superiores al 20%, incluso una deuda relativamente pequeña puede extenderse durante muchos meses. En condiciones normales, el crédito cumple una función de puente temporal, adelantar consumo y pagarlo en el corto plazo. Sin embargo, cuando los gastos esenciales absorben una mayor proporción del ingreso disponible, el uso de crédito puede dejar de ser transitorio y convertirse en parte de la estructura permanente del presupuesto. Esto es particularmente relevante para quienes dependen de ingresos fijos en Estados Unidos. Si el ingreso mensual no varía significativamente y los costos esenciales se mantienen elevados, el margen para amortizar saldos disminuye. En ese contexto, el crédito deja de ser herramienta de flexibilidad y pasa a ser mecanismo de compensación de brechas estructurales. Existe además un efecto indirecto. Un mayor nivel de utilización de crédito puede afectar el puntaje crediticio. A su vez, ese puntaje influye en condiciones de financiamiento, primas de seguros e incluso aprobaciones de alquiler en algunos mercados. Así, el costo no se limita al interés pagado, se extiende a otras dimensiones del sistema financiero. El resultado no es necesariamente una crisis visible, sino una prolongación del ajuste mensual. Las tasas hipotecarias promedio a 30 años se sitúan alrededor del 6%, muy por encima de los niveles de 2 o 3% que predominaron en 2020 y 2021. Esta diferencia altera de forma significativa la ecuación mensual de cualquier nuevo préstamo. El impacto no es abstracto.
Es matemático. Cuando una tasa pasa de 3% a 6%, el costo total del financiamiento aumenta de manera considerable, incluso si el precio de la vivienda no cambia. La cuota mensual incorpora no solo el valor del inmueble, sino el costo del capital. Con tasas actuales, una vivienda similar puede implicar pagos notablemente más altos que hace pocos años. Esto genera el llamado efecto de bloqueo. Propietarios que refinanciaron a tasas históricamente bajas enfrentan un desincentivo claro para vender. Cambiar de vivienda puede significar duplicar el costo financiero, aun si el nuevo inmueble es más pequeño o comparable en valor. El resultado es menor movilidad residencial. El fenómeno no necesariamente produce una caída abrupta de precios. En cambio, reduce el volumen de transacciones y limita la oferta disponible. El mercado se vuelve más rígido. Para quienes consideraban reducir gastos mediante una mudanza o downsizing, la estrategia ya no garantiza ahorro automático. Desde el punto de vista estructural, la vivienda deja de ser una variable fácilmente ajustable. Si el costo hipotecario anterior es favorable permanecer, puede ser la opción racional incluso si la propiedad no es óptima en términos de mantenimiento o ubicación. Así la flexibilidad se reduce no por colapso, sino por condiciones financieras más estrictas. De acuerdo con el Bureau of Labor Statistics, la vivienda continúa siendo la categoría más grande dentro del gasto promedio de los hogares en Estados Unidos. A esto se suman salud, transporte y servicios públicos. Estas categorías comparten una característica clave: baja elasticidad. Es decir, no pueden reducirse con facilidad sin afectar directamente la calidad de vida o el acceso a servicios básicos. La vivienda no solo incluye hipoteca o alquiler, también incorpora impuestos a la propiedad, mantenimiento y seguros. En los últimos años, las primas de seguros de vivienda y automóviles han aumentado en distintos estados debido a mayores costos de reparación y riesgos climáticos más frecuentes. Aunque las cifras varían por región, la tendencia general apunta a primas más altas. Los servicios públicos funcionan de manera similar. Electricidad, calefacción, agua y recolección de residuos no son opcionales. Incluso si el consumo se ajusta ligeramente, existen cargos fijos y estructuras tarifarias que limitan el ahorro potencial. El transporte añade otra capa. Para quienes viven fuera de zonas urbanas densas, un vehículo es una necesidad funcional, no un lujo. Cuando se observa el conjunto, el espacio para recortes reales es limitado. Cancelar suscripciones o reducir entretenimiento tiene impacto marginal frente al peso de estas categorías estructurales. Por eso el análisis del costo de vida 2026 no puede centrarse únicamente en inflación general. Debe considerar cómo estos gastos esenciales absorben una proporción creciente del ingreso disponible. El resultado es un presupuesto donde la mayor parte está comprometida antes de que existan decisiones discrecionales. La flexibilidad no desaparece por completo, pero se estrecha progresivamente. Según la Kaiser Family Foundation, aproximadamente 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos reportan tener algún tipo de deuda médica o dental. Esta cifra no implica que todos enfrenten crisis severas, pero sí indica que los costos de salud pueden trasladarse con facilidad al sistema de crédito o a planes de pago prolongados. La deuda médica tiene una característica particular. No siempre es el resultado de consumo discrecional. Puede originarse en un procedimiento necesario, una emergencia o un tratamiento prolongado. Cuando se combina con primas fijas y deducibles obligatorios, el margen disponible para absorber gastos inesperados se reduce con rapidez. En los últimos años, algunos estados han implementado programas de alivio. En Carolina del Norte, por ejemplo, se eliminaron aproximadamente $6.500 millones en deuda médica para más de 2.500.000 personas, con un promedio cercano a $2.600 por individuo. Iniciativas similares se han aplicado en ciudades como Cleveland. Estos programas muestran que existe reconocimiento institucional del problema. Sin embargo, el alcance es específico
y no modifica la estructura general de costos. Las primas continúan ajustándose, los deducibles siguen vigentes y los gastos variables permanecen sujetos a incertidumbre. El alivio puede mejorar la posición financiera de ciertos hogares, pero no altera la dinámica central del sistema. En conjunto, lo que emerge no es un escenario de colapso, sino de tensión estructural. La estabilidad financiera requiere mayor precisión y planificación que en años anteriores. Ese contexto define el entorno económico actual. Los datos de 2026 muestran una combinación clara: inflación anual de 2.7%, según el Bureau of Labor Statistics, ajuste del Seguro Social de 2.8% para 71 millones de personas, según la Social Security Administration, y una prima de Medicare, parte B, de $202, con 90 centavos con deducible de $283, según los Centers for Medicare y Medicaid Services. Ninguno de estos elementos por sí solo define una crisis, pero juntos configuran una estructura más exigente. El nivel general de precios permanece elevado, las deducciones médicas reducen el ingreso disponible antes de cualquier decisión y el crédito opera con tasas superiores al 20%. El mercado inmobiliario con tasas alrededor del 6% limita la movilidad. En ese contexto, el costo de vida 2026 no se explica por un evento único, sino por la interacción de varios ajustes simultáneos. Para quienes dependen de ingresos fijos en Estados Unidos, el análisis del costo de vida 2026 requiere observar estructura, no titulares. Si deseas seguir evaluando datos concretos sobre el costo de vida 2026, continuaremos desglosando cifras y mecanismos en próximos análisis. Quiere observar estructura, no titulares. Si deseas seguir evaluando datos concretos sobre el costo de vida 2026, continuaremos desglosando cifras y mecanismos en próximos análisis.